movimiento olímpico en Argentina se remonta al siglo XIX. Un educador entrerriano llamado José Benjamín Mariano Zubiaur conoce a Coubertin en la Exposición Universal en 1889. Coubertin mantiene el contacto con él y eventualmente lo invita a ser parte del primer Comité Olímpico Internacional. Zubiaur se queda con una imagen de Coubertin como promotor de la salud y la actividad física y el deporte en la escuela primaria, en el sistema educativo formal, y no logra entender el proceso de cambio que Coubertin establece a finales del siglo XIX, cuando pasa de esta concepción del deporte como una actividad que puede colaborar para hacer una Francia más fuerte, a un internacionalismo basado en deportes internacionales para promover la amistad, la paz internacional, etc. Esto hace que se retrase un poco el desarrollo del movimiento olímpico en Argentina, porque Zubiaur sigue promoviendo la actividad física y el deporte en la escuela primaria, pero no hace ningún esfuerzo por establecer un Comité Olímpico Nacional ni por enviar delegaciones nacionales a los Juegos Olímpicos. Coubertin conoce a otros argentinos, a Manuel Quintana, que es el hijo de un expresidente, y lo invita al Comité Olímpico Internacional para reemplazar a Zubiaur. Y ahí se establecen algunos esfuerzos a comienzos del siglo XX, 1908, 1912, 1920, esfuerzos para enviar una delegación argentina a los Juegos Olímpicos. Pero todas fracasan, y fracasan porque todavía el deporte no está establecido como la práctica cultural dominante. Hay grupos que creen que es más importante la gimnasia, hay grupos que creen que todavía el país no está preparado para competir con los países más desarrollados. Entonces, estos esfuerzos, que en muchos casos llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados, hay discusiones en estos ámbitos. A finales de la década de 1910, que se establece un Comité Olímpico Argentino más estable, más sólido, donde interviene un presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear, y a través de la formalización del Comité Olímpico Argentino, y se promueve la participación argentina en los Juegos Olímpicos. Pero este es un proceso que se da en paralelo a otros países de América Latina, y en lo cual tiene mucho que ver unos juegos que se realizaron en Brasil en 1922 con motivo de las celebraciones del centenario del Grito de Ipiranga. La Asociación Cristiana de Jóvenes se asocia con el Comité Olímpico Internacional para promover el olimpismo en los diferentes países, y a través de la estructura de la Asociación Cristiana de Jóvenes se realizan estos primeros juegos. El conde de Henry de Vielle-Latour, una persona muy importante en el Comité Olímpico, llega a Brasil y después hace un tour por diferentes países de América Latina. Este tour genera mucho interés en las élites por el movimiento olímpico. Y la idea es que en 1924 América Latina participe en los Juegos Olímpicos en París. Estas fuerzas, este movimiento que se venía desarrollando, los Juegos Olímpicos Latinoamericanos en Brasil en 1922, el Tour de Vielle-Latour, coalescen todas estas iniciativas, y si bien hay grupos que pugnan por erigirse como los líderes del movimiento olímpico en cada país, a pesar de estas cuestiones, de estas tensiones, estas fracturas, América Latina entra en masa, lo que yo llamo de Latin American Olympic Explosion, y se siente la presencia de la región en París. Es el primer Juego Olímpico en que hay una entrada masiva de América Latina. Si bien Brasil había participado antes en 1920, Chile había enviado una delegación en 1912, hubo algunos deportistas argentinos en forma aislada que habían participado en los Juegos antes de 1924, es aquí cuando se establece la presencia de América Latina en el movimiento olímpico, se designan miembros del Comité Olímpico Internacional en América Latina que están mucho más activos que antes, y comienza una participación que se extiende hasta hoy en día. Tiene esto también que ver con procesos más amplios de globalización del deporte, pero lo cierto es que en los años 20
América Latina se erige como un actor importante en el movimiento olímpico internacional. Comienzan a verse algunos o los primeros héroes, por llamarlo de alguna manera, olímpicos en América Latina. Uno de ellos es el maratonista chileno Manuel Plaza. Otro es el maratonista argentino Juan Carlos Zavala, que es el primer latinoamericano en obtener una medalla de oro en la maratón en 1932, aunque Manuel Plaza había salido segundo en los Juegos Olímpicos anteriores. Hay otros deportes como el fútbol uruguayo y el fútbol argentino, que también tienen actuaciones muy destacadas en 1924, en 1928. Hay otros deportistas como el brasilero, el tirador paranaense, que también se convierte en una persona destacada en su país por sus logros deportivos. Y se comienza a ver al deportista como no solamente una persona que puede llevar adelante una gran performance atlética, pero estas performances atléticas, estos rendimientos se transforman, son interpretados como el desarrollo de una nación en Europa. Los deportistas son vistos como portadores de la nacionalidad y como los estandartes de estas nacionalidades en las competencias, en los Juegos Olímpicos.